8:19 minutos. Este hombre está como un matemático. Ya está asustado ya. Tiene más cálculo. Tiene una fórmula que ahí la álgebra de automática. Este Baldor. hombre, óyeme, no, Baldor ya le quedó corto. Lo van a sacar de circulación ese libro después de que Yo este estoy hombre hable. esperando todavía para qué me va a servir el álgebra de Baldor. Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, y gracias a todo el equipo del Sol de los Sábados, Para el estudiar programa economía. más influyente y completo, Y como lo lo duro. dijo un oyente, de los fines de semana, Así el más es. plural de la radio dominicana. Señores, miren, en esta semana nosotros estuvimos en el Hotel Embajador, en la presentación del libro Manual para Electores y Elegidos de don Carlos Alberto Montaner, una actividad muy hermosa en la que estuvieron presentes distintos centros de pensamiento, como el Centro de Análisis para Políticas Públicas que preside el diputado del Partido Reformista, Ito Bisonó. Estuvo también la Fundación Internacional para la Libertad y la Red Liberal de América Latina. Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento a un miembro de este equipo, Yacel Román, que nos invitara, al igual que a todo el equipo también, a esta actividad. Y en esta presentación de este libro, don Carlos Alberto Montaner hizo un recorrido por todo el pensamiento de las distintas corrientes de pensamiento que integran la democracia liberal, que a decir de está compuesta por los socialdemócratas, los democristianos, los conservadores, los liberales y los libertarios. Pero dentro de estas distintas corrientes de pensamiento hay varias ideas que unifican a toda la familia liberal. Y estas ideas las quiero expresar aquí porque son las razones por las cuales me identifico con los valores que promueve la democracia liberal occidental. En primer lugar, los liberales creen en la convivencia dentro de un Estado de Derecho que esté regido por una Constitución y que ésta a la vez garantice los derechos humanos, pero estipule la separación de los poderes, del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y nosotros siempre citamos como modelo paradigmático de esta democracia, la democracia norteamericana, que la democracia norteamericana suele darse que un partido que gana la presidencia no obtiene la mayoría en el Congreso, y esto genera un check and balance, como dicen los norteamericanos, un contrapeso de poder que hace más saludable el ejercicio de la democracia, porque obliga a pactar, obliga a tener que explicarle a los congresistas las decisiones que se van a tomar, y esto evidentemente que fortalece la democracia. Cuando un partido acumula demasiado poder, lo acumula todo y tiene una abrumadora mayoría en todos los distintos estamentos del Estado, entonces tienden a no tener que pactar ni negociar con los adversarios ni con la oposición y pueden tomar decisiones de manera autónoma y deliberada. Ahora también, esto no se logra en el papel, porque el papel lo aguanta todo. Esto se logra a través de la presentación de ofertas electorales creíbles, con credibilidad, que movilicen el voto, que generen ilusión de cambio y de transformación en un electorado, porque también es el electorado quien decide, el pueblo, mediante el ejercicio de su soberanía, quiénes son sus representantes. Otro valor importante con el cual me identifico de la democracia liberal occidental es el método democrático para cambiar periódicamente a los gobernantes, es decir, unas elecciones libres, democráticas, plurales, armónicas y equitativas, donde los distintos grupos puedan participar y competir por el poder político en igualdad de condiciones, sin que ninguno presente una ventaja que no sea más que los recursos de los talentos y la capacidad política e inteligencia que tenga para competir en unas elecciones. Y otro valor importante que yo creo que explica muchas cosas también, con el cual me identifico de la democracia liberal, es el mercado y la libre empresa, que se fundamentan en la propiedad privada y que, por supuesto, tanto el mercado como la libre empresa es el principal motor del desarrollo en una sociedad. Y aquí también se entra el debate de que el debate histórico que se ha dado entre el Estado y entre el mercado. Uno evidentemente que no puede inclinarse de manera absoluta o de manera radical por
por una de estas posturas, porque, por ejemplo, es verdad que creemos en el libre mercado, pero imagínense una economía tan frágil como la dominicana, que venga una sequía, que venga cualquier evento internacional que pueda tambalear a los sectores productivos de este país. Evidentemente que ahí se necesita la intervención del Estado, pero en definitiva tiene el sector privado que encabezar y liderar el proceso de construcción y creación de riquezas en una sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en entes difusores de los valores de esta democracia liberal occidental, porque es lo que permite o lo que va a permitir que en nuestro país se fortalezca la democracia. Y en ese mismo orden de la construcción y creación de riquezas en una sociedad, hay una tesis que usted puede compartir o no, pero que es un indicador de cómo anda la política. Decía el profesor Juan Bosch que como anda la economía, anda la política. Si la economía anda mal, entonces la política anda mal. Y si la economía anda bien, entonces la política anda bien. Sí es. Es difícil presentar un ejemplo en un país donde la economía ande bien y la política ande mal. Se pueden dar casos en la historia, pero es más frecuente ver casos de transformaciones y turbulencias políticas en los países donde la economía marcha mal. Y en ese sentido, nosotros tenemos un dato que nos facilitó en el programa Tiempo de Orientación nuestro querido compañero Yatzel Román, que es muy importante para nosotros entender la turbulencia política que vive Brasil. En el año 2011, el PIB per cápita, que es un indicador macroeconómico que mide la productividad y el desarrollo de un país. Y yo sé que esto suena muy bonito, pero son indicadores que utilizan los economistas para medir el bienestar y la prosperidad de un país. Ascendía en Brasil a $13.167 en el año 2011. Y luego esto descendió hacia el año 2016, el PIB per cápita, a $8.649, es decir, más de $4.517. Esto significó que una gran cantidad, millones y millones de brasileños descendieran una vez más a la pobreza. Para que se tenga una idea, en el gobierno de Hipólito Mejía, el PIB per cápita también tuvo decreció de manera significativa, y eso provocó que más de 1 millón de personas descendieran a la pobreza, es decir, que se crearon más pobres en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, y esto se reflejó en la variación que hubo en el PIB per cápita, que reitero, es un indicador que mide la productividad y el desarrollo de un país. Entonces, esta crisis económica es lo que ha provocado esa turbulencia política en Brasil, porque mucha gente habla de la corrupción, pero yo les pregunto a esos que hablan del tema de la corrupción en Brasil, entonces, ¿por qué Luis Ignacio Lula da Silva, después de tantos escándalos de corrupción en su gobierno, como el caso de Mencelao, como el caso de Odebrecht, que también lo salpica bastante, entonces aparecía liderando las encuestas, muy por encima de Bolsonaro y de todos los otros políticos en Brasil? Bueno, porque lo que tiene más trascendencia e impacto no es el tema de la corrupción, sino el tema de la economía. Y ahí es difícil no utilizar o no decantarse como método dialéctico de análisis el enfoque materialista de la historia y de la lucha de clases, que puede sonar un poco contradictorio con los valores que pregoné al principio, pero es un método que también usted coge y deja de distintas posturas ideológicas para construir su análisis. Y en ese mismo sentido, a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué en República Dominicana no ha pasado ese terremoto político que vive Brasil? Porque muchos jalan por los cabellos, bueno, mira, ya como ganó Bolsonaro, aquí en la República Dominicana también puede surgir por no decirle loco, una persona excéntrica que venga y que despotrique contra las mujeres y contra los negros y contra todo el mundo y se alce con la presidencia de la República. Bueno, reiteramos que como marcha la economía, marcha la política. El Banco Central en el día de hoy publicó una página, un comunicado en el cual plantea, lo estoy leyendo en el periódico Listín Diario, que la economía dominicana creció un 6.8% en agosto del año 2018. ¿Y en qué se basa el Banco Central para decir que la economía dominicana creció un 6.8% en agosto de este año?
en el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, que es un indicador que también mide la actividad económica de las empresas, de las industrias en la República Dominicana. Y ya, para culminar, este crecimiento, dice el Banco Central, se experimentó en la cartera de préstamos del sistema financiero, canalizándose y resaltando de manera importante que creció la cartera de crédito del sector privado, que tuvo un incremento de 11.7%. También incrementaron las actividades relativas a la electricidad, al gas, al agua. El sector de los hoteles y restaurantes creció un 24.8%. Las manufacturas crecieron un 23.2%. El sector agropecuario, el sector de la construcción, el sector de transporte y las comunicaciones. Y también se incrementaron los préstamos destinados al consumo. Yo les reitero, todo esto puede sonar bonito y usted dice, bueno, pero ¿por qué en la República Dominicana no pasa lo que pasa en otros países? Porque de alguna u otra manera la marcha de la economía está en crecimiento constante, y aunque muchos no lo quieran reconocer, entonces tienen que irse a estos indicadores que son muy fiables y confiables, JM, para que vean la evolución y la marcha de la economía. El son de los